En su primer mensaje como líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei afirmó este jueves que Irán debe mantener el cierre del estrecho de Hormuz para presionar al enemigo. También amenaza las bases estadounidenses. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dice que la guerra busca permitir que los iraníes derroquen al régimen. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Primeras palabras del nuevo líder supremo iraní desde que comenzó la guerra en Irán. Se intensifican los bombardeos israelíes contra la milicia islamista Hezbollah en Líbano. Los bombardeos iraníes también continúan en varios países del Golfo. El petróleo vuelve a superar momentáneamente los $100 en la 13ª jornada de esta guerra en Oriente Medio. Aumenta la presión sobre las bolsas. Hablaremos de su impacto en la economía. Y el ultraderechista José Antonio Kast asume la presidencia de Chile prometiendo mano dura contra la delincuencia y la inmigración irregular y poniendo en marcha lo que califica de gobierno de emergencia. La televisión estatal iraní emitió el primer discurso del ayatolá Mojtaba Khamenei como líder supremo de la República Islámica. En él juró venganza por la muerte de sus compatriotas y llamó a mantener cerrado el estrecho de Hormuz. Este primer mensaje de Khamenei al pueblo iraní ha generado dudas sobre su estado de salud e incluso sobre si él es el autor del texto, ya que el nuevo líder supremo no apareció ante las cámaras. Fue una presentadora la que leyó sus palabras mientras la cadena mostraba una foto del ayatolá. Según varias fuentes, Khamenei resultó herido en los ataques estadounidenses e israelíes que acabaron con la vida de su padre. Teherán lanzó este jueves una nueva oleada de ataques contra las infraestructuras petroleras de los países del Golfo, como en depósitos de combustible en Bahrein. En Omán, los almacenes del puerto de Salalah también ardieron la víspera tras un ataque con drones. Y en Arabia Saudita también se informó de un nuevo ataque con drones contra la infraestructura petrolífera. Los precios del crudo siguen disparados pese a los esfuerzos por contenerlos. Los mercados en vilo tras el cierre de ese estrecho de Hormuz, un punto estratégico por el que transita alrededor de una quinta parte del petróleo mundial. Un comandante naval de la Guardia Revolucionaria iraní publicaba en la red social X que sus fuerzas van a mantener esa estrategia del líder supremo de asestar, decía, duros golpes al agresor. Los ataques de Irán contra el tráfico marítimo y las infraestructuras energéticas del Golfo no cejan. 2 petroleros fueron atacados por barcos iraníes con explosivos en aguas iraquíes durante la noche. Los ataques han cerrado de facto el estrecho de Hormuz, que comunica el Golfo con el resto del mundo. Casi todos los países han suspendido o reducido drásticamente sus operaciones. Los puertos petroleros cerraron hace 2 días. Los 2 últimos petroleros se cargaron con crudo y se enviaron a una zona protegida, donde esperan el fin de las operaciones militares para zarpar de nuevo. Estados Unidos e Israel siguieron atacando infraestructuras militares y gubernamentales iraníes. El mando central estadounidense publicó estas imágenes sin especificar dónde se produjeron los ataques. El secretario de Energía se retractó de la promesa de que los buques de la Armada estadounidense escoltarían a los petroleros comerciales a través del estrecho. Ocurrirá relativamente pronto, pero no ahora. Simplemente no estamos preparados. Todos nuestros recursos militares están destinados a destruir las capacidades ofensivas de Irán y la industria que las abastece. Esto no calmará de forma tangible los mercados energéticos mundiales, que han visto cómo el barril de Brent volvía a superar los $100 tan solo un día después de que 32 países consumidores de petróleo anunciaran un desbloqueo récord de reservas estratégicas de crudo. Máxima tensión en la región. Saludamos en Doha a Luciano Sácara, analista político especializado en Oriente Medio y el Golfo. Luciano, Mojtaba Khamenei aún no ha aparecido en público. Su primer mensaje, lo hemos visto, llegó leído por la televisión estatal. ¿Cómo valoras tú esta puesta en escena sobre cómo puede estar él, sus amenazas y sobre el estado interno del liderazgo iraní? Bueno, la verdad que siembra muchas dudas. Estábamos esperando esta primera declaración, por lo menos esperábamos su voz, que fuera la que leyera este comunicado, sino por lo menos la presencia.
o un mensaje grabado pero con vídeo, y no ha sido ninguna de esas cosas, lo cual evidentemente siembra muchas dudas. Ha habido muchos rumores acerca de su estado de salud, incluso algunos rumores antes de su propia elección decían que podría haber sido incluso muerto durante el ataque que mató a su padre también. Eso evidentemente el Estado o la televisión estatal iraní obviamente no lo reconoce y dice que todo el proceso de elección se ha hecho con él presente. Lo que pasa es que, bueno, siembra dudas ante una posibilidad de que esto genere un vacío de poder, que puede llegar a sucederse en caso de que realmente él no esté capacitado incluso para gobernar y haya que volver otra vez a un proceso de selección con alguien que ya no sería de la misma línea o incluso que tuviera las mismas credenciales religiosas y políticas que tiene Khamenei. Vamos a ver, por un lado tenemos a un líder supremo que no aparece en público, Luciano, por el otro, Irán habría permitido a buques de algunos países hoy cruzar el estrecho de Hormuz, que ha permanecido cerrado desde el principio de la guerra, por lo menos eso dijo el viceministro de Relaciones Exteriores. No sé si supone esto un gesto o cómo lo interpretas tú. ¿Qué implica la posibilidad real de que Irán mantenga cerrado ese estrecho? Bueno, la posibilidad real de que esté cerrado, que no es cierto en su totalidad, lo que sí es cierto es que el tráfico está siendo interrumpido, que están siendo atacados no solo en el estrecho, sino alrededor, sino en las aguas del Golfo. Por lo tanto, la voluntad iraní dentro de sus capacidades es que no salga petróleo del Golfo para justamente afectar a aquellas economías principalmente que dependen de ello. Y para dejar claro que otra vez atacar a Irán tiene un costo muy, muy alto. Quizá esta cerradura del estrecho y la posibilidad de dejar a determinados países es forzar a unos y tratar de bloquear lo que hemos visto hoy en Naciones Unidas, ayer, perdón, en Naciones Unidas, que hay un frente común cuando se produce una disrupción del flujo del petróleo, en realidad todos se ponen de acuerdo, incluso China y Rusia se han abstenido en esa resolución que exige a Irán no cerrar el Golfo. Lo que quiere demostrar Irán es justamente esto, que la economía internacional le afecta a todo el mundo y espera romper esas lealtades para que en algunos casos algunos países por lo menos tomen otra postura internacional respecto a lo que está haciendo el ataque de Estados Unidos a Israel. Muchísimas gracias por todo esto, Luciano Sácara. Un saludo hacia Doha, Qatar. Gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, la situación en la frontera entre Israel y el Líbano también sigue escalando, con Israel y la milicia islamista Hezbollah intercambiando andanadas de cohetes, drones y fuego de artillería. Según Israel, durante la noche Hezbollah lanzó su mayor ataque desde el inicio de la guerra en coordinación con Irán. En respuesta, el ejército israelí atacó múltiples objetivos en el sur del Líbano y en la capital Beirut. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, subrayaba hace muy poco que la guerra busca permitir que los iraníes derroquen al régimen. En plena noche en Beirut, una explosión rompe el silencio. Los servicios de emergencia acuden al lugar de los hechos. Con la luz del día, el daño del último ataque israelí se hace patente. Tuvo lugar sin previo aviso en el área que rodea la playa de Ramlet al-Baida, donde se encontraban muchas familias desplazadas por la guerra. Fue una sensación indescriptible. Las mujeres estaban aterradas, al igual que los niños, que empezaron a llorar. Es como si todo se hubiese puesto de cabeza. 2 bombas cayeron a 100 metros de aquí. Como resultado, al menos 8 personas murieron y decenas resultaron heridas. El número de fallecidos en Líbano asciende a casi 700. Simultáneamente, Israel atacó el sur de Beirut, bastión de Hezbollah, organización considerada terrorista por Estados Unidos, Alemania y muchos otros países. El ejército israelí respondía así al mayor ataque lanzado por Hezbollah desde el comienzo de la guerra, con unos 200 cohetes y 20 drones. Ni los ataques de Israel ni la presión del gobierno libanés han servido para que Hezbollah cese su apoyo a Irán en el conflicto. Tropas israelíes se preparan ahora para cruzar la frontera del Líbano.
Le advertí al presidente del Líbano que si su gobierno no sabía cómo controlar su territorio y evitar que Hezbollah dispare contra Israel, amenazando a los asentamientos del norte, lo haríamos nosotros mismos tomando su territorio. El primer ministro Netanyahu y yo hemos ordenado al ejército que se prepare para expandir sus operaciones en el Líbano y restaurar la tranquilidad y la seguridad en nuestras comunidades del norte. Atrapada entre los ataques de Israel y la actitud desafiante de Hezbollah, la población libanesa, con más de 800.000 desplazados en menos de 2 semanas, está exhausta. A esto se une ahora la amenaza de una incursión terrestre israelí. Estamos en contra de esta escalada. No queremos guerra, queremos paz. Queremos que nuestros hijos puedan vivir y tener un futuro en este país. La guerra solo trae destrucción, ruina y muerte. El gobierno del Líbano acusa a Hezbollah de buscar el colapso del Estado y pide a Israel negociar para terminar el conflicto. Una petición que hasta ahora no ha tenido respuesta. De todo esto queremos hablar en Beirut con Joan Cabasés. Joan, ¿cómo se interpreta en la región esa ampliación de la ofensiva israelí en el Líbano y qué impacto está teniendo en la frontera norte? También esa amenaza de una incursión terrestre por parte de Israel. Hola, ¿qué tal? Sí, pues lo que se interpreta en Líbano es que Israel quiere que su propia protección dependa de sí mismo y no de terceros actores. Es decir, Israel quiere terminar con Hezbollah por su propia cuenta y sin depender del gobierno de Líbano o de los cascos azules de UNIFIL. Hemos visto en décadas anteriores, desde los comienzos del siglo XXI, cómo supuestamente eran las autoridades libanesas y también este contingente de cascos azules de la ONU los que estaban encargados de contener la milicia libanesa y de ser parte de esta infraestructura o arquitectura defensiva que debía también proteger al Estado de Israel. Sin embargo, lo sucedido desde 2023, con Hezbollah abriendo un frente contra Israel hasta en 2 ocasiones, la última el pasado 2 de marzo, lleva a Israel a pensar en no depender de otros actores, insisto, y en terminar con Hezbollah por su propia cuenta. Esta es una doctrina defensiva que en Israel ha ganado todavía más arraigo desde lo ocurrido en octubre de 2023, cuando Hamás invadió el sur de Israel, cometiendo masacres en los kibutzim del sur de Israel. Y las mayores víctimas son los ciudadanos. Joan, órdenes de evacuación, lo hemos oído, más de 800.000 personas desplazadas en Líbano. ¿A dónde van? Recordemos, la directora general de la Organización Internacional para las Migraciones alertaba hoy mismo de un colapso humanitario y de infraestructuras, decía. Sí, así es. La respuesta es que van hacia todos lados. Hemos visto cómo son más de 110.000 los que están hospedados en los centenares de colegios que el gobierno de Líbano ha habilitado para ese propósito. Pero muchos de ellos, lo vemos ahora en pantalla, están en la calle, están en avenidas, están en la playa de Beirut, están en parkings que están más o menos abandonados, y muchos de ellos protestan y dicen no entender la situación porque, a pesar de haberse ido de las zonas que Israel ha decretado como zona de guerra, han recibido disparos, como esta pasada noche en la playa de Beirut, que ahora vemos en pantalla. Otros muchos han optado por irse a la residencia de amigos o de familiares. Eso lleva a muchos barrios, también en el centro de Beirut, a estar abarrotados. Hemos visto en muchas calles vehículos aparcados en segunda y en tercera fila, puesto que la gente ha ido a buscar a sus seres queridos. Eso indica, tal y como comentaba este dirigente de las Naciones Unidas, que muchos barrios ya precarios a nivel de infraestructura estén todavía más saturados. Momentos muy tensos los que se están viviendo en Beirut y en todo el Líbano. Muchísimas gracias, Joan Cabasés. Un saludo. A vosotros. Más cosas. En Estados Unidos, una persona armada impactó un vehículo contra la sinagoga Temple Israel en West Bloomfield, en Michigan. Según medios estadounidenses, el individuo murió en un tiroteo con agentes de seguridad. La Federación Judía de Detroit indicó que las instituciones judías se encontraban en confinamiento preventivo. La policía realizó un operativo poco después del incidente, en medio de una tensión creciente en todo el país por esta guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Con el inicio del conflicto, el FBI elevó la alerta terrorista por la amenaza de atentados en Estados Unidos.
Y damos paso ya a la economía con Rosa y hablamos del coste de esta guerra, especialmente para Estados Unidos ahora, Rosa. Para Estados Unidos, Ana, pero primero vamos a echar un vistazo al aumento de los precios del crudo, porque el petróleo sigue encareciéndose en medio de la escalada de la guerra en Oriente Medio. Se agrava el temor por el suministro y el barril de Brent, referencia internacional para el petróleo, cerró el jueves por encima de los $100, un hecho inédito desde agosto de 2022, tras las amenazas del nuevo líder supremo iraní, asegurando que el cierre del estrecho de Hormuz debe prolongarse. El precio del barril de Brent saltó un 9,22% hasta los $100,46 y su equivalente estadounidense, el Texas Intermediate, avanzó igualmente un 9,72% hasta los $95,73. Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán el 28 de febrero con ataques aéreos. Según un informe del New York Times, los primeros 6 días de esta guerra le han costado a Estados Unidos más de 11.300 millones de dólares. El diario, que se remite a una reunión del Pentágono con miembros del Congreso, añade que muchos de los costes relacionados con los preparativos de los ataques no están incluidos en esta cifra. Por ello, el coste total de la primera semana de guerra podría aumentar considerablemente. Según medios de comunicación estadounidenses, representantes del gobierno del ámbito de defensa habían informado previamente al Congreso de que solo en los 2 primeros días se consumieron municiones por valor de 5.600 millones de dólares. Esto superaría con creces las estimaciones publicadas anteriormente. ¿Cuánto vale o puede valer esta guerra para Estados Unidos? Tiene más informaciones sobre este asunto nuestro compañero en Nueva York, Argemino Barro. ¿Qué tal? Un placer saludarte de nuevo. La Casa Blanca tiene previsto pedir al Congreso un suplemento financiero para costear la guerra contra Irán. ¿De qué cantidad estamos hablando, Argemino? Pues según diferentes informaciones publicadas en la prensa estadounidense, hablamos de una cantidad que oscila entre 28.000 y 50.000 millones de dólares. Las informaciones que van apareciendo en la prensa dicen que la Casa Blanca tenía pensado que sería una guerra limitada, una guerra relativamente corta. No ha sido así y, por tanto, necesita más dinero y necesita que lo apruebe el Congreso. Los republicanos, que dominan la Cámara de Representantes y el Senado, confían en que podrían aprobar esta ayuda, que aún no se ha planteado oficialmente por la mayoría simple, pero no está garantizado porque algunos republicanos se oponen. Por ahora, este cálculo, esta cifra de 11.300 millones de gasto en 6 días, coincide con los análisis de diferentes think tanks que calculan entre 1.000 y 2.000 millones de dólares de coste diario, aunque el Pentágono todavía no ha revelado ninguna cifra de forma oficial. La administración Trump tiene una agenda de política exterior mucho más activa y apoyada en la fuerza de lo esperado. ¿Significa esto que aumentará el gasto militar en el futuro? Pues sí, de hecho, la administración Trump ha planteado públicamente que quiere elevar el gasto militar, el gasto en defensa, de cerca de $1 trillón de dólares al año a $1,5 billion, es decir, elevarlo a cerca de un 50%. Recordemos que a pesar de que a veces se habla del complejo militar industrial, la industria de defensa estadounidense desde la Guerra Fría se ha ido empequeñeciendo y se ha convertido en una especie de industria boutique altamente especializada, muy cara, pero sin capacidad para producir municiones o armas, activos militares en gran medida. Y esto lo quieren subsanar elevando mucho el costo militar, pero es un momento en el que la deuda nacional está casi en niveles récord, el gasto público subió el año pasado un 4%, con lo cual va a ser una cifra difícil de plantear y de convencer a los congresistas. Pero sin duda la agenda de Trump es más asertiva y sin duda mucho más militarista de lo que nadie hubiera pensado. Una guerra con un costo todavía desconocido para Estados Unidos, incierto, digamos. Muchísimas gracias por el análisis, Argemino. A ustedes. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva anunció este jueves medidas para evitar el alza de los precios de los combustibles como consecuencia de la guerra en Oriente Medio. El gobierno reducirá temporalmente a cero los impuestos sobre el diésel y reforzará los controles para evitar aumentos abusivos en las gasolineras por parte de los distribuidores. Así se pretende evitar un encarecimiento del transporte de mercancías, ya que la mayoría de camiones de carga en Brasil utilizan diésel. La lucha contra la inflación es un desafío clave para el izquierdista Lula, quien buscará su reelección en los comicios generales de octubre. Brasil intenta pues contener el alza de los precios de combustibles. Lo analizamos con nuestro compañero Marcelo Silva de Sousa en Brasilia. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Brasil lanza un paquete masivo de subsidios e impuestos al crudo. ¿Cómo funciona esta ingeniería y por qué en Brasil se habla de un mensaje a los productores y consumidores, pero también al Banco Central?
¿Qué tal, Rosa? Una cirugía mayor en las cuentas públicas determinada por el presidente de Brasil hasta el 31 de diciembre. El gobierno federal, por un lado, va a resignar 3.800 millones de dólares en impuestos federales sobre el diésel y va a inyectar otros 1.900 millones de dólares en subsidios para los productores de este combustible. Valores que se van a compensar imponiendo gravámenes sobre la exportación del crudo. El gobierno busca reducir la volatilidad en los precios de este combustible delante de las tensiones en Medio Oriente. Y esto es importante porque la semana que viene el Comité de Política Monetaria del Banco Central va a decidir tipos y se espera que corte. Brasil vive hoy una paradoja, con una inflación de cerca de 3,8% en 12 meses, tiene una de las tasas reales más altas del mundo, en 15%. El gobierno busca mostrar al Banco Central que está asumiendo el costo fiscal de esta volatilidad y que espera que el Banco Central empiece a cortar tipos para dar sustentabilidad al sector productivo. Marcelo, se busca bajar el precio unos 12 centavos de dólar por litro, pero el diésel ya subió fuertemente este mes. ¿Por qué este combustible es tan crítico para Brasil y qué medidas de control se están tomando? Una suba de 7% desde el comienzo del conflicto, y aquí el diésel es sinónimo del precio de la comida. El 60% de los bienes que se transportan dentro de este país son sobre ruedas y especialmente sobre camiones, y el diésel es también el combustible predilecto para la maquinaria en tiempos ahora de levantar la cosecha. El gobierno de Brasil le da potestades a la Agencia Nacional de Petróleo para fiscalizar en los surtidores, y estas medidas tienen que ver también con una preocupación por la tasa de interés alta que empieza a golpear inclusive en el sector de la energía. Ayer nada más la gigante energética Raízen entró con un pedido de recuperación extrajudicial tapada por deudas, y entre los motivos principales está los tipos de interés en 15% que muchas empresas empiezan a ver como insostenibles a mediano y corto plazo y que por eso necesitan un corte de tipos de inmediato. El gobierno de Brasil intenta contener el precio del diésel. Muchísimas gracias por ampliarnos estas informaciones, Marcelo. Y seguimos en América Latina en el plano político de nuevo, Ana. Así es, nos vamos a Chile, Rosa, donde es el día después de que José Antonio Kast asumiera la presidencia de Chile, prometiendo un gobierno de emergencia, decía, y sin querer perder tiempo. El mandatario ultraderechista firmó los primeros 6 decretos de su ejecutivo, 3 de ellos dedicados a frenar la migración irregular, una de sus promesas de campaña. Entre sus primeras medidas, Kast anunció barreras físicas en la frontera con Bolivia, es por donde ingresan la mayoría de los migrantes sin papeles, y una auditoría a los ministerios, dijo también. El político llega al poder con un discurso de mano dura en seguridad y en medio de expectativas entre sus seguidores y críticas de la oposición. José Antonio Kast juró el cargo como presidente de Chile este miércoles en lo que supone el giro más marcado hacia la derecha del país en décadas. Los votantes, preocupados por la inseguridad, respaldaron un cambio político que también se observa en otras partes de América Latina. En su primer mensaje a la nación, Kast describió un país golpeado por el crimen organizado y unas finanzas públicas debilitadas, y presentó a su administración como un gobierno de emergencia destinado a afrontar estos problemas. Han entregado un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar. Un país con sus finanzas públicas debilitadas. Un país donde el crimen organizado y el narcotráfico han avanzado. Un país donde las familias se sienten abandonadas por el Estado. Kast prometió endurecer las medidas contra la migración irregular y la delincuencia. También busca impulsar el crecimiento económico mediante desregulación, recortes de gasto y políticas favorables al mercado. Asume el cargo tras el presidente de izquierda Gabriel Boric, quien lo había derrotado en 2021. Llega al poder en un momento en que Chile enfrenta un aumento de la criminalidad, incertidumbre económica y turbulencias en los mercados globales vinculadas a la guerra en Irán. Para algunos chilenos, la llegada de Kast al poder representa una esperanza de cambio. La realidad es que mis expectativas son esperanzadoras, en primer lugar porque llevamos muchos años con mucho vandalismo, mucha delincuencia en Chile, y eso ha afectado mucho a los negocios y a la gente común y corriente. Esperamos que todo salga bien, les deseo la mejor suerte al nuevo gobierno que llega, que ojalá que todo salga bien, para bien de todos los chilenos, sobre todo yo que soy pensionada.
Pero no todos comparten este optimismo. Los críticos temen el impacto que pueda tener su agenda económica liberal. Lamentable para los estudiantes es una pérdida. Tenemos miedo a que nos recorte la gratuidad, así que ojalá que no. Tengo mucho miedo, me siento un poco huérfano, creo que se vienen años de oscuridad, pero por lo mismo creo que nosotros los que estamos aquí hoy día y muchos más, tenemos que seguir trabajando en las bases. Durante la jornada también hubo protestas en las ciudades de Valparaíso y Santiago. Manifestantes se enfrentaron con la policía y corearon consignas contra Kast, el capitalismo y Estados Unidos, antes de ser dispersados con cañones de agua y gases lacrimógenos. El Gobierno de México anunció un primer acuerdo de colaboración con plataformas digitales como Google, Meta y TikTok para prevenir y atender la violencia digital, un fenómeno que afecta especialmente a mujeres y jóvenes. La secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, explicó que el objetivo es fortalecer la prevención, la atención a víctimas y la cooperación con las empresas tecnológicas en casos de acoso, difusión de contenido íntimo o ataques en línea. Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística, 18 millones de mexicanos han experimentado algún tipo de ciberacoso, de los que 10 millones son mujeres. Más de la mitad de las conductas reportadas fueron de índole sexual. Y queremos repasar otras noticias internacionales que también queremos destacar a esta hora. Ecuador y Estados Unidos firmaron un acuerdo para abrir una oficina del FBI en el país andino que va a apoyar el combate contra grupos del crimen organizado internacional. Además, una nueva unidad policial va a permitir a ambos países mejorar su cooperación. El acuerdo se suma a las operaciones militares conjuntas iniciadas la semana pasada en suelo ecuatoriano contra organizaciones terroristas. Un tribunal ruso condenó este jueves a cadena perpetua a 15 hombres por el atentado que dejó 150 muertos y 600 heridos en una sala de conciertos en Moscú en 2024. 4 de ellos fueron condenados por participación directa y 11 por complicidad. En el ataque al Crocus City Hall, una popular sala en la capital de Rusia. La sentencia exculpa a Ucrania del ataque. En la ciudad ucraniana de Zaporilla, un ataque ruso con bombas aéreas guiadas dejó este miércoles al menos una docena de heridos, 4 niños entre ellos. Según las autoridades regionales, 75 casas particulares y 2 edificios de apartamentos resultaron dañados. De momento lo dejamos aquí. Ya saben que vamos actualizando contenidos en nombre de todo el equipo y donde quiera que estén. Gracias por estar ahí.